Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente al Fail Live de CCS Escritores. Hola chicos, ¿qué tal? Aquí ¿Cómo les estamos fue? en este taller. Bueno, aquí en México venimos de un fin de semana largo, así que algo descansaditos. Hoy sería nuestro primer día de semana, pero como este taller no solo es de México, pues también hay otros que ya vienen laborando desde el día lunes. Así que nosotras bien fresquitas, listas para empezar con este taller en el día de hoy. Saludamos a Eli Vargas, ya nuestra seguidora fiel aquí De cada martes. de todos los martes y también de todos los emprendimientos de Editorial Diamante y bueno, de nuestro autor de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Esperamos poder leerte pronto, Eli, ¿eh? Estuvimos leyendo los retos de esta semana. Estaban haciendo retos 10 y 11. El 10 fue el de abrazar a alguien de empatía, ¿no? El de abrazar a alguien que necesite por medio de las palabras. ¿Tenés alguna observación de lo que estuviste viendo, de alguno de los textos? Bueno, lo que estábamos comentando es que les cuesta un poquito de trabajo enfocarse en el otro, ¿no? Así es, O sí. sea, es muy fácil como empezar a escribir de uno así de, ay, es que... Claro, como que lo que veíamos era que le decían, sos muy bueno porque gracias a todo lo que yo te he enseñado lo aprendiste. Entonces, bueno, la idea de abrazar al otro en palabras es que el otro es el importante. Si yo voy a escribir a Dulce, resalto todo lo que Dulce es, no lo que es Dulce gracias a lo que yo hago o gracias a lo que yo le aporto. Ujú. Eso por una parte. Y la otra es, si voy a abrazarla, tiene que ser solo abrazo, no puede ser que la abrazo y en el medio le digo, pero qué bueno sería que también cambiaras esto o hicieras Ujú. lo otro o mejoraras en esto. En el caso del reto 10, que es empatía, nos vamos a centrar en ese abrazo, ¿no? En hacer sentir bien a alguien. Es bueno que enfoquemos qué emoción queremos llevar en cada reto. ¿Por qué le ponemos tanto énfasis a eso? Porque todo escritor tiene que saber transmitir de manera directa una emoción. Entonces, si yo quiero hacer una historia de amor y en un momento quiero que el lector llore, necesito saber transmitir esa angustia, esa tristeza, o bueno, si quiero que llore alegría, esa alegría. Pero si yo no sé enfocarme y en el medio le digo, tenés que sentir rabia, llorar y reírte, y puede ser que sea tanta la mezcla que no pueda digerirlo y entonces no pase nada. Exacto, hay muchas cosas que decir. Ustedes a lo mejor a esa persona que le escribieron tienen mucho por contarles o por exaltarles y demás, pero tienen que enfocarse en que cada reto está hecho para que ustedes aprendan a expresar algo, para que aprendan a darle a entender al lector algo. Entonces, si este reto es exaltar a la otra persona, entonces enfóquense en ese punto, Así es. ¿no? O El sea, si te escritor dicen, trabaja con palabras, exacto. pero sobre todo con esas palabras construye emociones. Entonces necesitamos saber dibujar emociones de Exacto. manera ordenada. Vamos a saludar a algunos amigos que ya se unieron. Está Odalia por ahí. Saludos a Odalia, a Nati Seven, A Escobar, César, a César César Escobar, que también Escobar, siempre nos acompaña, Xiomara. Marita Freire. Alquiciras, uy, qué bueno escucharte, verte nuevamente, tanto tiempo. También Hola. saludamos a Daniela que está por aquí acompañándonos. Entonces, en cuanto al reto 10, que era el de empatía, esas observaciones, ya todos tienen sus comentarios. Quien no ha recibido comentarios es porque el reto lo subió fuera de tiempo. Recuerden que los retos subidos fuera de la fecha descalifican automáticamente al participante. O sea, la única condición que hay, pueden llegar a hacer el reto equivocado, lo pueden hacer dos veces, pueden que la retroalimentación sea, no, mira, vuelve a hacerlo y lo vemos nuevo, no pasa nada, pero si no lo suben en la fecha, automáticamente quedan fuera del concurso. Es lo único que nosotros pedimos como condición en el taller. El siguiente reto, que es el reto 11, te voy a decir algo que te va a sorprender, Dulce. Al día de hoy, de todos los participantes, solo lo han subido 8 personas. Es raro, ¿no? Raro que todos esperen hasta el último día para subirlo. Es una pena también porque eso retrasa la retroalimentación. Entonces, cuanto más te vas retrasando, pues el siguiente reto se te va a juntar con lo que hay que corregir del anterior y así se te va haciendo un enredo y no puedes ir dedicando el tiempo a cada uno. Por eso es Claro. bueno, los que ya lo subieron ya tienen su retro en el mismo portal. El Sí. reto 11 era contexto, el Ujú. reto 10, perdón, contexto. Les quería comentar que si ustedes ya se han tratado de inscribir a algún otro curso de escritura y demás,
O sea, no en todos los cursos tienen la oportunidad de que les den esta retroalimentación. No, jamás. Entonces, aprovéchenlo, hagan sus escritos a tiempo y pues mándenlos en buen tiempo para que puedan obtener ese consejo, a lo mejor para que puedan mejorar para sus siguientes escritos. Claro, mira, las dinámicas de los talleres literarios realmente son que, bueno, se da un tema, se lee un texto, escriben todos, y de todos los participantes, no sé si hay 10 personas en el taller, lee una. Y de ese texto todos opinan, pero cada nueva consigna lee solo una persona, no es que a todos se le revisa. Por eso aquí, bueno, es una ventaja eso, ¿no? Que cada uno tiene como su lectura particular, pero cuanto más se retrasen, pues más se retrasa la lectura y quizás menos tiempo se le puede dedicar a cada texto. Porque imagínense, hoy a las 9:50 seguro van a subir todos los retos de contexto. Por ende, entre hoy, mañana y pasado estaremos revisándolos, pero no es el mismo tiempo que se le podría dedicar cuando la gente lo hace con planificación, ¿no? Exacto. Y también, obviamente, si llegan primero, pues nos agarran más frescos para poder darles un comentario Claro, más extenso, pues sí. tal vez, ¿no? Y bueno, eso de agarrarnos frescos es una gran ventaja. Porque confieso que yo como lectora, luego de leer 10 retos que están con mucha falta ortográfica, ya al número 11 le escribo directamente, corrige, porque pues uno ¿Ya ven? Bueno, se va como cansando de esto, ¿no? Qué necesidad de tanta crueldad. Sí, así que por favor, hay que organizarse. Realmente, para poder convertirse en escritor, una de las cosas es empezar a obligarse la disciplina. Lo que hace que la literatura se vuelva de un hobby, un hábito, es eso, ¿no? Tener disciplina. Ya no son papelitos sueltos de vez en cuando, o cuando me da la gana, o cuando me enamoro o me desenamoro, sino que ya es parte de mi vida. Y bueno, así como dedico tiempo a mi estudio, a mi trabajo, a mi familia, pues voy a dedicar tiempo a esto que es mi pasión, que es la literatura. Claro, entre más practiques, pues obviamente más fácil va a ser. Nati nos dice que se le está parando y no las escucha bien. Nos están checando, no hay ningún problema en la conexión. Es muy probable que lo tengas tú, así que no hay problema. Luego, si no se te acomoda, lo puedes ver ya cuando lo subimos el video nuevamente del que tomamos con la cámara y ese no tiene pausas. Saludamos, se acaba de unir también José Juan Espinosa. Buenas tardes, José. Vamos entonces a los retos del día. Como les había avisado, les contamos la semana pasada, veníamos hoy con un reto importantísimo, quizás uno de los retos que más desanima a un escritor porque es el que más trabajo le lleva, que es el que más exige en cuanto a orden, ¿no? En cuanto a orden, a disciplina, y bueno, es como cuando tú te quieres ir, si te vas de vacaciones y te toca, no sé, agarrar y preparar la maleta y planchar toda la ropa para llevarte, bueno, es ese momento de la planchadera y de la organización que uno quiere saltarla para ir directo a la playa y hay que hacerla igual. El reto de hoy es ese, ¿no? Ese trabajo previo, esa preparación previo para poder disfrutar luego de lo que viene. Así que les pedimos a todos que abran su libro en la página 101. Reto 12, esquema riguroso. En tus primeros viajes, haz mapas exhaustivos. Siempre que escribas ensayos y durante tus primeras 10.000 horas de práctica en narrativa, redacta tablas de contenido, desglose detallado de cada punto, que te dejen ver la obra completa antes de escribirla. Esquema riguroso. Esa es una palabrita que nos pasó cuando dimos el taller aquí, que la mayoría nunca la había escuchado relacionada a la literatura. Por lo general, este es un término que se usa mucho en el género de ensayo, no en el género de novela. En ensayo sí estamos acostumbrados a hacer una estructura, un plan de trabajo, cuando van a hacer su tesis, ¿no? Sobre todo los que estén en la universidad o ya hayan hecho alguna maestría y les tocó hacer una tesis, pues en la tesis siempre se arma un esquema para organizar primero el trabajo, la información, qué es lo que quiero, con un buen índice y recién después trabajan. Bueno, en el caso del CCS Escritores, Carlos Cuauhtémoc Sánchez nos da esta herramienta como su herramienta clave, ¿no? Que él nunca trabaja una novela sin primero hacer su esquema riguroso. Para eso nos explica que para ser un gran escritor, como un gran ciclista o como un gran deportista o un gran chef, primero hay que dedicarle unas 10.000 horas de práctica, ¿no? Que a un aviador cuando dice, bueno, yo quiero manejar aviones,
pilotear aviones sería, bueno, quiero pilotear un avión, primero tiene que hacer 10.000 horas de prácticas antes de que lo deje llevar adelante un vuelo de pasajeros normal. ¿Por qué esto? Porque tiene que ir aprendiendo cada una de las etapas con manual, con una persona al lado que lo vaya llevando de la mano. En el caso de la literatura pasa lo mismo. Antes de poder trabajar, como diríamos, con la libertad, ¿no? Con la libertad de la, no sé, de la... Esa libertad creativa. No sé, llega la musa y viene y todo sale así. Antes de eso necesitamos cumplir esas 10.000 horas de trabajo. Y esas 10.000 horas de trabajo van a ir de las manos con el esquema riguroso. Así es. Bueno, ¿qué es el esquema riguroso? Hemos visto hace muy poquito, la semana pasada, en el reto 11, lo que era el argumento y la trama. Se recuerdan, ¿no? Que eran los primeros pasos. El argumento, donde ponía la lupa, ¿no? De qué iba a tratar la historia, que era, cuál era el corazón, el centro de mi historia, el nudo de esa historia. Y la trama, los puntos, los pasos que iba a ir abordando para llegar desde el inicio de esa historia hasta el final y poder desarrollar la trama. Ahora, el esquema riguroso es como un trabajo mucho más profundo de esa trama, ¿no? Es como, ya como el GPS con la vocecita de la española activado a full, ¿no? Que te diga, te dice el bache que hay en el camino, te dice dónde doblar, te marca, no, mejor vete por esta que está con menos tráfico. O sea, el esquema riguroso es todo el detalle de la historia. Exacto. Entonces, ¿cómo haría un esquema riguroso de una historia base? Para que lo entendamos. A ver, si la historia sería mi traslado de aquí a mi casa, como les pusimos el ejemplo la vez pasada, que es, bueno, en la trama sería paso 1, no sé, llamo el taxi, paso 2, me subo al taxi, le indico la dirección, paso 3, llego a mi casa, paso 4, abro la puerta y entro. Eso sería mi trama, ¿no? Los puntos generales que no me puedo saltar. En el medio puede pasar lo que quiera. Ahora, el esquema riguroso es agarrar el paso 1, dice llamo el taxi, ir desmenuzando ese paso 1, todo lo que no se me puede quedar antes de llegar del llamo al taxi a subo al taxi. Entonces sería, por ejemplo, llamo al taxi, apago la computadora, me despido de mis compañeros, me fijo la placa del taxi que sea la correcta, le doy la dirección, hay tráfico en el camino, todas esas cosas que tienen que pasar antes de yo ir al siguiente punto, que es el que la me plática subí, con ¿no? el taxista, que no puede faltar. Claro, en el siguiente punto que es me subí al taxi y empiezo todo lo que va a pasar. Exacto. Platico con el taxista, me entero su vida privada, empieza a llorar de la crisis, de la política. Entonces, el esquema riguroso es ir desmenuzando cada punto de la trama para todos esos detalles que no se les pueden pasar antes de seguir al siguiente punto de la trama. ¿Para qué sirve esto? Cuando ustedes tengan todo su esquema riguroso, lo van a mirar y pueden darse cuenta de su obra completa. ¿Esto les va a quitar libertad como escritores? No, al contrario, les va a dar muchísima más libertad porque están seguros de que no se van a perder. Pueden hacer hablar a sus personajes como quieran, pueden pasar cosas que todavía no estén dentro de ese plan, pero saben que siempre tienen que volver al siguiente punto del esquema para no perderse y llegar a ese final que tienen planeado. Exacto, este punto les va a ayudar mucho. Desde el pasado que hemos estado trabajando con la trama, o sea, ya pueden ustedes ir viendo cómo sus escritos van tomando más estructura. En el caso del esquema riguroso, bueno, prácticamente podríamos explicarlo como la trama, pero cada punto, a lo mejor con el escrito que ustedes ya tenían como ejemplo, en cada punto de su trama, ustedes van a ir detallando más cada punto, qué es lo que quieren que contenga, ¿no? Así es. En el libro tenemos dos ejemplos. Un ejemplo que sería de la novela, para los que ya estuvieron trabajando lo que es el reto 11, el reto 10 y 11, que empezaba la historia de Constanza y de Teodoro, tenemos un esquema riguroso del primer punto. Ahí tienen un ejemplo de cómo sería un esquema en una novela. Pero también tenemos un ejemplo de lo que fue el esquema riguroso de todo el libro, y ese ejemplo lo van a encontrar en el índice. Si van al final del libro, en esta parte, van a ver que no es un índice normal, o sea, que no es solamente, dice reto 1, destinatario real, página 13, reto 2, conexión, página 19, sino que de manera
pensada, el autor le fue poniendo ahí mismo lo que es el esquema riguroso. O sea, todos los puntos que él fue poniendo, fue pensando antes de pasar al siguiente reto, todo lo que él iba a abordar, para que ustedes puedan tener una idea mayor de cómo se hace un esquema. El autor dice, bueno, reto 1, destinatario real. Entonces pone detonador, acción, texto de apoyo, ejercicio web. Fue poniendo todos los pasos que él tenía que llevar antes de poder pasar al reto siguiente, que era el reto 2 de conexión. Eso es el esquema riguroso, o sea, es un mapa exacto de toda mi obra. Y eso les va a ayudar a que la obra no se caiga y a que ustedes no se rindan. Sí les digo algo y sí se los confieso, como escritora, da un poquito de trabajo al principio, aburre porque uno se desespera porque ya quiere escribir y no quiere ponerse a planear, entonces como que sí, te desesperas. Y bueno, a veces no quiere seguirlo y dice, no, voy a escribir y no lo hago. Nos ha pasado a algunos participantes del reto del concurso anterior que no lo hicieron. Directamente escribieron y no declararon, bueno, no dijeron que no lo habían hecho, pero cuando leo el escrito se notaba que no había un esquema riguroso, porque la obra perdía fuerza, porque no tenía un hilo conductor, se perdía en el camino. Entonces, en este caso, para este reto, la dinámica que vamos a hacer, aunque se las voy a mandar también por correo, va a ser distinta. Me van a mandar el esquema riguroso por correo electrónico. Al correo electrónico en el que yo les escribo, me lo van a enviar primero, antes de poder publicar. Sí, no es maldad, es para que estén seguros de que lo saben hacer. Yo no sabía. No, se lo está desayunando ahora, ¿no? Bueno, el reto anterior, que es el reto 11, les acabamos de enviar el boletín. El reto anterior era argumento y trama. Ahí les dijimos que los que quieran, no es obligación, pero los que deseen que les corrijamos su argumento y su trama antes de publicar la historia, podían mandarla por correo y se les iba a corregir, ¿no? Para ver que el concepto esté aprendido. ¿Por qué ponemos tanto énfasis en eso? Porque son herramientas esenciales para la estructura. Todo proyecto literario que hagan de ahora en más va a necesitar que ustedes tengan su argumento, su trama y su esquema riguroso. Una vez que salten, que pasen de este trago de hacer el esquema riguroso, las primeras veces, les repito, les va a costar, les va a ser como pues, aburrido a veces, van a ver lo fácil que es escribir, porque simplemente ustedes van a ir viendo punto a punto y van a ir llenando los espacios. Ahí sí van a poner toda la poesía que quieran, toda la libertad que quieran, todas las historias que deseen, pero no se van a perder y van a tener esa tranquilidad de que si les da sueño y se van a dormir y se levantan a las 6 a seguir escribiendo, simplemente van a su esquema riguroso, ven por dónde se quedaron y continúan. No hay manera de tener que necesitar a la musa para saber por dónde va la historia. Eso es para mí lo esencial del esquema riguroso. Lo van a practicar con un ejercicio bastante interesante también. Muy bueno. Lo vas a compartir de la página 105. 105, que es el manuscrito 12, mi crisis financiera. Relato de mi peor momento económico y cómo lo resolví. Lo que aprendí respecto al dinero, una confesión para mi pareja. Un punto muy bueno. Bueno, como Teodoro dice en sus primeras reflexiones, pon la lupa en aquel aprieto financiero que te causó un gran estrés. Haz el argumento de esa historia crítica, personal o familiar. ¿Por qué decimos personal o familiar? Algunos de ustedes son menores y quizás dicen, bueno, yo no tuve nunca una crisis financiera, ni, no sé, nunca me quedé sin trabajo, ni quebró mi empresa, pero sí han vivido una crisis financiera familiar. Han visto quizás a su papá o a su mamá quedar sin empleo o pasar una situación muy fuerte económica en familia. En eso es que se van a centrar. Ahora, como dice aquí, el argumento primero lo van a escribir, tiene que estar en la crisis, no tienen que contar toda la historia de cómo vivía la familia antes, de cómo eran y todo. Tienen que estar centrada en la crisis. De ahí van a hacer la trama. La trama les recomiendo unos 11 puntos, de 9 a 11 puntos, no más de ahí. Y luego de hacer la trama, cada punto de la trama van a ir desmenuzándolo para hacer su esquema riguroso. Cuando hagan la trama, ¿cómo voy a hacer la trama? Bueno, primero, ¿cómo perdí ese dinero, ¿no? ¿Cómo llegué a esa situación? ¿Y cómo hice para recuperarme? Quizás no recuperaron la empresa o ese dinero, pero sí se recuperaron anímicamente o enfocaron a otro proyecto, o salieron adelante y encontraron otra salida, ¿no? ¿Cómo fueron haciendo ese camino? Esa es la idea de poder hacer este relato. No va a ser en formato de carta, es un relato, ¿no? Lo dice ahí mismo, escribe el relato. Entonces,
primero argumento, la trama, o sea, los puntos que fueron pasando, y el esquema riguroso, cada punto de la trama lo van a desmenuzar, o sea, todo lo que tienen que contar de ese punto antes de pasar al siguiente. Así es, lo que me gusta lo que me gusta de aquí es cómo te va poniendo ya un poquito los puntos. O sea, por ejemplo, te pone mi peor momento económico, ¿no? Entonces ya desde ahí tienes que ir definiendo. A lo mejor, no sé, recibiste dinero que ya tenías planeado para algo y de repente se te hizo fácil, a lo mejor agarrarlo para otra cosa, ¿no? Es un ejemplo, a lo Así es. mejor como muy somero. No sé, después mi manera de resolverlo. Entonces ahí igual vas a ir describiendo, no sé, a lo mejor con lo que te quedaba, compraste algo, lo vendiste y pudiste reponer lo que te había faltado, ¿no? Luego lo que aprendí respecto al dinero. Entonces a lo mejor aprendiste que tienes que ser más administrado Que no toco o... lo que no sea para eso. Exacto. Y bueno, una confesión a mi pareja. Aquí suena ya un poquito más como a no sé, Al destinatario, ¿no? ujú, y a tu manera de pensar ya, a lo que aprendiste de esa experiencia que tuviste económica, ¿no? A lo Claro. mejor ya te quedó eso de decir, no vuelvo a tocar eso que ya tenía destinado. Sí, o quizás si soy un muy mal administrador, también hasta pedirle ayuda, ¿no? Exacto. Confesarle eso, que soy pésimo administrador y le pido que me ayude a caminar en eso, también puede ser, ¿no? Puede ser por ahí. Entonces, les viene en el libro los espacios para hacer su argumento, su trama y su esquema. Y luego las hojas para escribir la historia. Si no les alcanza ese espacio, lo pueden hacer también en hoja aparte y lo incluyen. Nos pregunta Nat, el reto tenemos que enviarlo a tu correo, perdón, pero recién estoy participando, ya me igualé a cómo están. Lo que no sé es si estás inscrito, porque los retos que vamos revisando son los que se inscribieron en el concurso. O sea, todos pueden seguir el taller en línea y hacer preguntas, pero solo se revisan los que están inscritos desde el inicio, Ujú. porque son los que están participando para la publicación del cuento final. Daniela, disculpen que hable de nuevo del reto 10, pero no lo he subido aún porque lo desarrollé como conversación y no estoy segura de que esté bien. Bueno, tienes que subirlo hoy antes de las 10, si no queda fuera. El tema de desarrollarlos en diálogo, lo que siempre les comentamos es que, como aún no vimos el capítulo de diálogo, si no saben escribir los diálogos con los guiones correctos, los espacios correctos, mejor no lo hagan en ese formato. Si igual quieren hacerlo así, tienen que adelantarse en el libro, ver cómo se escribe un diálogo para hacerlo correctamente. Puedes hacerlo, en el libro te da varios ejemplos de que puedes ir tú caminando e ir desarrollándolo en pensamientos tuyos, en ideas tuyas, o en descripción en primera persona o en tercera, o en una carta. Eso sí lo puedes hacer tranquilamente. Saludos a Rubén Méndez. Y a Humberto, que llegó Humberto. tarde, pero llegó Humberto. Humberto, creo que fuiste tú, pero hoy mataron a Stephen King en uno de los retos que leí de contexto. Creo que fue Humberto, sí. No sé, si no, sácame de la duda. Pero creo que uno de los participantes en el contexto, en lugar de a Stephen Hawking, mató a Stephen King. Entonces, eso, bueno, da risa de primera lectura, pero son detalles que tenemos que tener cuidado y leerlo en el tema de, cuando les digo, hagan relecturas, no publiquen desesperados, ¿no? Hay que leer una vez, otra vez, porque nos traiciona la cabeza, ¿no? A veces uno cree, sí, sí, es porque tiene el sonido, que suena Ujú. parecido, pero bueno, terminamos matando a un novelista en lugar de a un científico, ¿no? Entonces, son detalles que como escritores tenemos que empezar a ser celosos. Nati, entiendo. Bueno, igual sí puedes seguir los talleres por aquí y bueno, pronto vamos a abrir una nueva convocatoria. La idea de que sigan los talleres quienes no están en el concurso es que el libro al final les trae una invitación y una guía para poder armar su propia novela. Y esas novelas, una vez que las tengan armadas, pueden enviarlas a Editorial Diamante y con gusto nosotros evaluarlas. Si tienen la calidad de ser una novela publicada y es lo que esperamos, ¿no? Poder Ujú. descubrir nuevas voces, nuevos autores, pues con muchísimo gusto los recibimos aquí y bueno, quién sabe sean los próximos bestsellers de Editorial Diamante.
Mira, dice Humberto que qué pena que ya lo corrigió. Yo sabía que tenía el nombre porque lo leí esta mañana, entonces por eso estaba fresquito. Pero muy bueno el reto, muy bueno el texto general. Me gustaron los que han subido, les recomiendo que lean en el tema de contexto, salvo uno o dos que se puso muy personal en opiniones políticas, fueron muy originales. El de Tania, se los recomiendo, está muy, muy bueno. Y hay varios que fueron muy originales en la forma de plantear su contexto sin aburrir al lector. Han logrado grandes historias. Vamos a pasar entonces a este reto, sí a mí me encanta, ¿no? El reto 13. Si no tienen dudas del 12, igual en el boletín les vamos a mandar algunos puntos y al correo que tienen que mandarlo para poder ver la explicación. Reto 13 en la página 111. Alternancia cronológica. Empieza por lo emocionante. Para lograr un mayor dramatismo, aprende a mover la línea del tiempo, iniciando con el apogeo y elevando la fuerza del clímax. Usa la herramienta retórica llamada analepsis. Bueno, aquí puede parecer trabalenguas, ¿no? Porque hay tres palabras, por lo menos tres palabras que para muchos pueden ser la primera vez que la escuchan, como es apogeo, clímax y analepsis. Por lo menos la primera vez en cuanto a literatura, ¿no? En cuanto a redacción de una novela. Vamos a comenzar primero explicando qué es cada una de esas palabras. Si seguimos en la página siguiente, en la 112 tenemos la herramienta analepsis. Analepsis es una herramienta retórica del idioma para contar una escena anterior, cortando el orden cronológico. Esto lo vemos mucho en las películas, que en cine por lo general se llama flashback, ¿no? Y a veces uno mismo dice, tuve como un flashback, ¿no? Como que estoy ahora y estoy yendo para atrás en lo que pienso. En narrativa se utiliza mucho para explicar situaciones que están pasando, ¿no? Estamos ahora sentadas, dando este taller y de golpe interrumpimos este diálogo y empezamos a hablar de lo que pasó en el día de ayer en tu vida, ¿no? Y íbamos, Dulce estaba armando sus maletas, no sé, les cuento que andaba por playa de no sé dónde, andaba en la playa armando su maleta y pensando durante todo el viaje en el reto 12 que iba a tener de dolor de cabeza hoy. Empezamos a mostrar un poquito de ayer. ¿Por qué? Porque eso da un poquito de fuerza a lo que está pasando hoy y quita esa parte lineal que puede tornarse aburrida. Entonces, la analepsis es ir y volver en el tiempo, ¿no? Estoy narrando en el hoy, voy mostrando cosas, pueden ser cosas de muy atrás, pueden ser recuerdos de muy atrás que vayan explicando situaciones del pasado, o pueden ser cositas que pasaron hace pues un ratito. Estoy parada acá y recuerdo, no sé, mi cita de ayer con mi novio en esta misma esquina. Entonces, esas son las analepsis, cuando voy moviendo hacia el tiempo y no voy lineal. Tiene su chiste, hay que tener como delicadeza también para hacerlo. Sí, para no perder, ¿no? Porque de repente también lo que pueden hacer es que hacen su texto completo y quieren jugar con los tiempos y copian y pegan. Sí, y se nota forzado, y aparte de forzado, el lector no entiende nada porque está leyendo y no hay un ritmo, o sea, se corta demasiado brusco. En el libro, los que leyeron Yesid cuando el amor duele, desde el inicio van a ver el ejemplo de la analepsis. En Yesid cuando el amor duele, Carlos Cuauhtémoc Sánchez usa mucho esa herramienta porque va y viene en el tema del presente y del pasado, con la historia de Yesid, ¿no? De Yesid en el hoy del accidente y cuando va recordando escenas con José Carlos. Entonces, esa es la primera palabra, analepsis. La segunda, que son herramientas, es el apogeo. Apogeo es el momento crítico, donde los personajes sufren confusión, angustia, éxtasis, dolor y suceden cosas urgentes. ¿Por qué marcamos el apogeo y decimos al inicio, que acababa de leer Dulce, que para lograr un mayor dramatismo era bueno iniciar con el apogeo? El apogeo es, uno tiene la costumbre de contar todo lineal, ¿no? Cuando uno es niño, en la escuela le enseñan que toda historia es inicio, desarrollo o nudo y desenlace. Entonces va contando así. Nació tal día, hizo tal cosa, se le cayó, no sé, un ropero, lo esquivó y fue feliz. Entonces, ¿cuál sería el apogeo en esa historia? El apogeo en esa historia es, se le cayó el ropero.
¿no? Ese sería el apogeo, el momento más crítico, que hay una prueba para el personaje. Jugar con la alternancia cronológica sería comenzar. Estaba haciendo su tarea y un crujido fuerte lo distrae de su libro, se da vuelta y el ropero cae sobre él. Eso sería comenzar la historia con la acción. Comienzo con el momento más fuerte de la historia para que el lector desde las primeras líneas se quede atrapado. Entonces, comienzo en el apogeo, ese momento crítico donde mi personaje está puesto a prueba, donde está sufriendo tensión, donde hay peligro, y luego puedo ir y volver en la historia con esto de la alternancia cronológica usando la analepsis. Hay partes de una historia que siempre son como más lentas, ¿no? Pero que son importantes. Que tienen que estar obligados. Uno tiene que jugar con eso. La mantienes con el apogeo. O sea, el apogeo va a ser tu gancho, ¿no? Como cuando uno, no sé, yo siempre digo que para mí escribir, sobre todo en novela, es como ir a pescar, ¿no? Tú tiras y cuando pica el pescado, el pez, perdón, cuando pica, bueno, ya es pescado, si está en el anzuelo. Entonces, ¿qué hace uno? Lo va, suelta y suelta para que vaya. Esa es la parte como aburrida, ¿no? Lo deja, pero luego empieza a tensar y tensa y va trayendo. Ese anzuelo es lo que permita que yo lo tenga tensado y lo vaya trayendo. Ese es mi apogeo, con lo que lo voy a tener jalando para acá. Cuando lo suelto, cuando está lo aburrido, que se me va yendo y vuelvo a traerlo. Cuando uno está jugando en la literatura, porque realmente a veces el escritor es como que juega, ¿no? Con el lector, que lo lleva, lo trae en emociones, es un poquito eso. Entonces, estas herramientas que son el apogeo, la analepsis, y bueno, y vamos a ver ahora el clímax, son las que nos permiten eso. Darle un poquito de aire, porque si uno lo tuviera también al lector siempre en apogeo, lo mata, ¿no? Porque pues te doy un infarto o llega un momento que tú te ahogas así y dices, no, ya. No, a mí me ha pasado, hay un escritor, ¿cómo se llama? No me acuerdo el autor, pero la novela se llama Las intermitencias de la muerte. Es una novela entera sin un solo punto, ¿no? Y todo un apogeo. Entonces llega un momento en que yo tenía que agarrar y soltar el libro y decir, ya, quiero respirar, ¿no? No es una buena dinámica y es una novela difícil de leer, ¿no? No todo el mundo puede llevarla porque el lector necesita ese aire, ¿no? Ir y venir, que tú lees un poquito de aire, ahora un poco de tensión, de emoción. Claro. Entonces tu apogeo va a ser ese momento crítico que lo vas a ir dividiendo. Pueden haber muchos apogeos, pero en el inicio de todo escritor les recomendamos centrarse en uno. Entonces ese apogeo lo van a ir dividiendo en partes, lo van a ir dando así como dosificado para que el lector siempre quiera seguir para ver cómo continúa la historia. Y luego, por último, de las herramientas tenemos el clímax. El clímax es la escena decisiva, poco antes del desenlace, o sea, poco antes del final, en la que convergen todos los elementos de emoción. El clímax es fácil encontrarlo en las telenovelas. No sé, ¿tú miras telenovelas o mirabas telenovelas cuando eras de chiquita? Pues en mi casa era obligado. La hora de la comida. Sí, todos hemos visto telenovelas. Reconócelo, no quería. La hora de la comida siempre mi mamá tenía la telenovela y bueno, nosotros nos sentábamos a almorzar y siempre veíamos alguna. En Argentina se veían mucho las mexicanas. El clímax es ese capítulo, el anteúltimo capítulo en el que todos saben que la paralítica no era paralítica, que la ciega veía, que la chica al final no era hermana del que estaba enamorada, así que sí se puede casar. En el momento en que todos los secretos, todos esos misterios, todas esas cosas que están como impidiendo que las cosas se den, se develan. Ese es el clímax. No es cuando ya dicen el capítulo final que todos se casan, ¿no? No es el final de que ya se casa el protagonista y que ya la mala está presa o se hace buena y se arrepiente o la pisa un auto. Pues siempre está una toda de esas, ¿no? La emoción. Ese momento de tensión que tú no quieres ni ir al baño y estás así agarrado, ese es el clímax, ¿no? Ese momento antes a que todo se devele. Entonces, nuestra historia siempre va a tener varios apogeos, en este caso va a ser uno dividido en muchos. Analepsis la van a ir manejando ustedes, tampoco se puede abusar, ¿no? No podemos vivir yendo al pasado, porque pues sí aburre un poco y confunde. Y clímax va a haber uno, que es el previo al final, que es importantísimo, tan importante como el inicio, como el apogeo. Porque si tengo un mal final, dejo al lector con un sabor de boca tan malo que no le va a importar todo lo que pasó antes, sino que va a decir, qué horror, perdí el tiempo. Entonces, son 3 herramientas que necesitamos empezar a practicar y mucho. ¿Cómo lo vamos a hacer en esta vez para practicarlo?
El manuscrito 13 en la página 114. Mira, se nos acaba de unir Jessie también, la saludamos ahí que está desde la casa. Y Elizabeth Díaz también. Uy, ¿cuánto hace que no te vemos, Elizabeth? Bienvenida. El manuscrito 13, El milagro que viví, narración de un evento peligroso y la forma en que salí a salvo. Regalo gozoso a mi pareja de este acontecimiento. Recuerda una situación que te puso en peligro a ti o a tu familia. Tal vez un ataque de delincuencia, una calamidad natural, un accidente, una cirugía, una situación mala que nadie esperaba. Redacta los detalles de cómo lograste superar ese riesgo y alegría de poder contarlo ahora. El primer punto es escribe la trama, el segundo es imagínate cómo podrías contar esa historia de manera más emocionante y cambia el orden de los puntos. El tercero es haz el esquema riguroso, que es lo que acabamos de ver, y el cuarto ya es escribir la historia. Con el esquema riguroso que tienen ustedes ya va a ser como súper sencillo, sí, ¿no? En este caso sí, porque es una historia breve, así que pues ya casi el esquema va a ser la historia. Lo que van a hacer cuando hagan la historia es ponerle toda esa magia y la riqueza de la palabra. Entonces, el tema va a ser un milagro que viví. Tratamos de que sea un evento peligroso, que puede ser un asalto, un accidente, no sé, un terremoto, una cirugía. Tratemos de que si ya usaron la cirugía para el momento de salud, no lo usemos ahora otra vez, que contemos algo nuevo, ¿no? Entonces, van a elegir primero ese tema. Aunque no lo dice el ejercicio, yo les recomiendo primero hacer su argumento para que no se les pierda de vista dónde está la lupa, ¿no? Cuál es el centro de su historia. Luego, como bien dijo Dulce, van a escribir la trama, o sea, los puntos, unos 9 a 11 puntos de toda su historia, la van a hacer lineal, o sea, desde inicio a fin, lineal los 11 puntos, y de ahí van a marcar cuál sería el apogeo. O sea, el apogeo, piensen cuál es el momento más emocionante. El más emocionante no sería cuando ya todo se resuelve, sino el momento crítico, ¿no? Donde no sé si es un terremoto, cuando todo está temblando, cuando empieza todo a caerse. No en la mañana cuando anunciaron que podía venir, no sé, sino ese momento. Entonces, ese momento lo pueden ir dividiendo en 2 o 3. Cuando vean el libro van a ver que hay ejemplos de cómo pueden ir poniendo los puntos. Lo van a ir partiendo en partecitas y ahí sí van a agarrar y armar su esquema riguroso. Entonces, el esquema riguroso lo van a hacer en ese nuevo orden de la trama, ya no en el orden lineal, como tenían la primera trama, sino en el orden alternado, donde comienzan con su apogeo. Exacto, está muy padre porque puedes contar la historia desde donde quieres contarla, ¿no? Puedes hacer 1000 historias distintas. Lo que hay que saber es que si eliges bien el apogeo, logras la gran historia. Claro. A veces dicen, bueno, es normal que te digan todas las historias han sido contadas, ya todo está contado, ya no hay nada por decir, ya pues todas las historias de amor se han escrito. El tema es que ¿por qué una historia de amor que es la típica historia de que un chico se enamora de una chica, uno de los dos tiene una enfermedad terminal y al final se muere, sigue siendo una gran historia? Por la forma en que se cuenta, por dónde ponen la lupa, o sea, dónde eligen el apogeo y desde dónde inician. Porque entonces una historia, un argumento que ya está usado y usado y usado y usado 1000 veces, sigue siendo único porque lograron hacer un buen esquema. O sea, eligieron un apogeo distinto, o sea, te enganchan desde otro lado, aunque el trasfondo sigue siendo la chica y el chico que se enamoran y uno de los dos enfermo, por lo general le ponen cáncer y bueno, y siempre se muere porque siempre se muere. Pero bueno, seguimos mirándola y consumiéndola por eso. No importa la historia que cuenten, puede ser una historia que ya la hayan contado 1000 veces. El tema es dónde ustedes elijan poner su apogeo y la forma en que la cuenten. Cómo vayan repartiendo ese apogeo para que el lector siempre, siempre quede atrapado. Ya tienen muchas herramientas, o sea, con todos los retos que hemos hecho, ya con todo eso, ya tienen muchas herramientas para ustedes comenzar a vislumbrar una nueva historia o las historias que estamos diciendo, claro, pero desde otro punto. O sea, ustedes ahí es donde tienen que mostrar su creatividad y siempre alguien que quiere ser escritor dice, a mí me gustaría contarlo de esta manera, ¿no? O yo creo que de esta forma no se ha visto, entonces ustedes comiencen a hacerlo.
Y lo importante de todos los retos también es que todas las situaciones que hayan pasado, como el anterior que estábamos viendo de la situación económica o este de alguna tragedia que hayan pasado ustedes o con su familia, es que se enfoquen mucho también en cómo es que superaron esta situación y qué es lo que aprendieron de ella. Así es. No perdamos de vista el objetivo, ¿no? Del Claro. libro, que es este dejar huella a través de nuestra propia historia, ¿no? Y esto que tú estás diciendo, esta invitación a tener claro qué aprendí, cómo lo superé, pues va a ser esa huella. No es solo el contar algo por contarlo, porque parezca bonito o atrapante, sino qué dejo en el libro, porque pues al fin y al cabo cuando empezamos el libro se lo dedicamos a alguien y la idea es que ese alguien nos conozca, ¿no? Y la manera de conocer es qué aprendiste tú de todo lo que viviste en la vida. Ujú. Nos dice Yesid, totalmente de acuerdo, se tiene que cuidar el final tanto como el inicio. Es muy notorio cuando un escritor termina rápido y sin emoción. Nos pasó mucho en los cuentos. En el concurso, en el Anterior. anterior, eh, muchos tenían una gran historia, un gran esquema, se notaba que había un trabajo, que había un esquema, y fue como que al final se aburrieron o algo, o dijeron ya lo logré, o dijeron ya lo logré, y al final lo mataron. O sea, no pensaron en que el mismo sabor que logras en las primeras líneas lo tiene que lograr en el final. Ujú. Es como invitarte a comer una comida de 3 tiempos y que te dé una super entrada, un plato caliente increíble y de postre te dé, no sé, un plátano sin pelar y no sé, y te lo ponga así en la mesa, ¿no? Toma el postre, ¿no? Y te deje como que todo ese cuidado que estoy, aunque el plátano es rico, pero todo el cuidado que di al principio, pues no lo tuve al final. Y te dejé con ese, como que no hubo el cuidado, ¿no? Entonces, en todos sus textos tienen que tener ese mismo celo, tanto al inicio como al final. Eh, Esto ya lo digo yo como costumbre mía como lectora, pero sé que hay muchos que tienen esa maña también. Yo cuando voy a comprar un libro, y puedo, porque algunas librerías no te dejan, pero puedo, yo le meto la unita, le rompo el plástico, lo abro y yo leo las primeras líneas y el último párrafo. Siempre, ¿eh? Siempre leo las primeras líneas y el último párrafo. Si esas primeras líneas y el último párrafo no están bien escritos, no me llevo el libro. El último párrafo. El último párrafo, siempre. No me puedo leer el último capítulo, pero el último párrafo siempre lo leo. No, Para no mí, eso, si no tiene esa magia, nunca hay spoiler en el último párrafo. Pero te das cuenta del cuidado. O sea, si no hay un cuidado fino desde la primera palabra hasta la última, no, o sea, no vale la pena el texto. Aunque sea una gran historia, pues al lector no le vas a dejar ese buen sabor de boca. Fíjate que un ejemplo que a mí, hay un libro que a mí me gusta mucho, El lobo estepario, de Hermann Hesse. Una joya. Me encanta, pero sí tengo ese problema de que siento que al principio como que lleva una línea y a la mitad del libro como que pues, da un vuelco, ¿no? Lo que pasa es que es otro estilo de literatura. Sí, ¿no? es Es de otro otro estilo, es tiempo, muy era cuando diferente. era mucho, incluso es un libro corto, es un libro muy corto y se hace muy lento de leer. Pero no es para cualquiera, yo no se lo recomiendo a cualquiera. A mí me encanta, lo que sí siento es que como el personaje llega un momento en que su propia vida es tediosa, quisieron, el mismo autor logró eso en la narrativa, ¿no? Que yo la estoy leyendo y siento hasta el tedio, ¿no? Como que para mí seguirlo fue como por disciplina. Pero bueno, eso es un riesgo que el autor, que quizás él lo pudo hacer, pero Bueno, sí. yo no correría ese riesgo, ¿no? De perder al lector en el camino, aunque es una joya, ¿no? Dice Humberto que él hace lo mismo y que le gusta olerlo. A mí también me encanta olerlos, pero tienen que ser de solo una tinta, ¿no? Porque cuando son de colores huelen fatal, pero sí, todos tenemos nuestras mañas en libros. César Escobar dice que él no envió por correo el argumento y la trama al reto 11, que lo subió directamente junto con el desarrollo. ¿Estoy bien? César, lo que pasa es que tú llevas un ritmo aceleradísimo, que está bien, que lo aplaudo, pero te he pedido en otros retos que los publiques dentro de la fecha, porque el reto 11 empieza a publicarse recién a partir de mañana. Hasta hoy es el reto 10. Yo estuve en tu perfil hoy, comenté hasta el 10, pero el 11 no porque todavía no toca. Entonces, si quieres, lo que puedes hacer es mandar por correo a partir de mañana, que abre el 11, el argumento y la trama para que lo pueda revisar antes. O sea, está fabuloso que vayan trabajando a su ritmo, si es más rápido,
pero no se aceleren en publicarlos. Tómense el tiempo de corregirlos, de asentarlos, de leerlos varias veces, de ver las transmisiones para ver qué más aportes pueden tenerlo, para que cuando suban el texto, pues sea de la forma más perfecta posible. Así es. Eso hasta ahí, no sé si quedan dudas, reto 11 y 12, me gustaría que lo lean, y entonces para el martes que viene, si hay alguna duda, nos las dicen para poder continuar, porque son retos fundamentales en este proceso, ¿no? Sobre todo el que es esquema riguroso. Igualmente, como les pedí que lo mandaran por correo, ya de manera personal podemos ver las dudas que tengan ya en cuanto al desarrollo, sobre todo el desarrollo. Comentarios generales, ortografía. Seguimos teniendo un problema grave de ortografía, pero grave. Y lo que me preocupa un poquito es que no es ortografía tanto por falta de estudio, sino por falta de atención. Eso que dijimos la semana pasada de los errores de dedo están aumentando mucho. Y eso pasa porque están publicando el último día. Entonces, en lugar de hacerlo en el libro, del libro a Word, leerlo, corregirlo y después al portal, siento que están escribiéndolo directamente en el portal y así publicándolo, como si fuera un WhatsApp, ¿no? Y entonces, hasta WhatsApp ahora te da la oportunidad de borrarlo si te apuras antes de dejar el error. No nos demos ese lujo de mandar las cosas así porque nos resta como escritores. Empiecen a tener ese celo de cuidar sus palabras, de buscar que sus textos sean lo mejor y muestren lo mejor, porque si no, pues no habla bien de ustedes como escritores y es bueno que desde hoy, si están escribiendo, se crean escritores. Así es. Y para terminar, Yo mañana... quería compartirles una frase. Vamos. Bueno, ustedes son súper fan de las frases de los ojos de mi princesa y creo que encontré una que... Pero sácale la mano que está tapándole la cámara. Y creo que encontré una que va como muy enfocada a los retos que estamos trabajando. Enfócate en tu futuro y aprende del pasado. Mientras más fuerte sea tu carácter, más fácilmente lograrás deshacerte del mal que te persiguió y generar el bien. Excelente. Nos quedamos con esa, en especial porque mañana se celebra el Día Mundial de la Poesía. Así que los invitamos a todos ustedes a compartir sus poemas en el portal CCC Escritores y también en la fanpage de CCC Escritores, donde pueden publicar y comentarse con otros escritores. La frase la vamos a escribir ahora en comentarios para que ya quede ahí y no se nos borre. Y bueno, y creo que abraza completo el sentido de todo este taller, ¿no? De aprender de los errores, de crecer y bueno, de saber que solo caminamos cuando toma sentido todo lo que tiene atrás y lo usamos como herramienta. Gracias a todos por acompañarnos, que tengan una bonita noche ya. Nos vemos el próximo martes y bueno, mientras nos seguimos leyendo. No olviden mañana celebrar la poesía, llenen todas las redes, Twitter, Facebook, todo de poesía, que bueno, quien lee un libro, una novela aprende algo, pero quien lee un poema realmente cambia la vida. Así que, pues a cambiar vidas mañanas a través de la poesía. Buenas noches. Adiós.